La evaluación prequirúrgica analgésica. Muy importante, hay que tratar de que el paciente llegue a la cirugía con el menor dolor posible, ya lo dijimos. Tenemos que hacer la sugerencia por escrito de la analgesia preventiva adaptada a cada uno de los pacientes, ¿sí? Tenemos que sugerir las estrategias analgésicas intraoperatorias por escrito para que las pueda leer el cirujano y el anestesista y sugerir la analgesia posoperatoria inmediata posterior a la cirugía. El manejo del dolor perioperatorio tiene que ser individualizado, ¿sí? Basado en analgesia racional y balanceada y con estrategias de analgesia multimodal, tomando en cuenta la objetivación del paciente y el dolor. Hay que utilizar escalas reproductibles y por esto le explicamos al paciente y aprendimos juntos cuál es la escala que va a usar para valorar el dolor con todos los médicos que lo van a atender. Y no se recomienda dar indicaciones tipo SOS o según dolor. El paciente tiene que tener indicaciones desde el principio claras en cuanto a lo que es la analgesia preventiva. El cirujano y el anestesista tienen que tomar decisiones claras durante la cirugía y en el posoperatorio el paciente tiene que tener un esquema analgésico reglado con los rescates indicados en caso de que los necesite, pero no analgesia SOS o según dolor, porque ya vimos que todos los actos quirúrgicos van a generar dolor y dolor más intenso durante las primeras 48 o 72 horas. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar, por un lado, dar analgesia preventiva. Por otro lado, el dolor intraoperatorio. Por otro lado, el dolor posoperatorio inmediato. Y por otro lado, prevenir el dolor posoperatorio crónico y en caso de que el paciente lo presente va a haber que tratarlo. Pero esto lo hacemos simultáneamente, todo junto, ¿sí? En la primera entrevista, y esto es un continuo donde se empieza a superponer las diferentes estrategias, empiezan a pisar las otras estrategias entre sí, que está bien y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa analgesia preventiva? Es un tratamiento que se inicia antes de la cirugía para prevenir el establecimiento de la sensibilización central, provocada por la lesión de la incisión y la reacción inflamatoria que ocurre durante la cirugía y el posoperatorio inmediato. Con esto ya vamos sabiendo un poco cuáles son las estrategias. Yo tengo que disminuir la sensibilización central, voy a tener que actuar sobre el asta dorsal, sobre el ganglio anexo a la raíz dorsal, voy a tener que actuar sobre el asta posterior de la médula, voy a tener que actuar sobre la percepción y voy a tener que actuar sobre la emoción. Tengo que disminuir la sopa inflamatoria que genera esto, voy a tener que actuar con algo que bloquee la formación de prostaglandinas, antiinflamatorios, corticoides, por ejemplo. La analgesia preventiva debe tener las siguientes características. Lo primero es que comienza antes que la cirugía. El paciente llega a la cirugía con el tratamiento ya hecho. Previene el establecimiento de la sensibilización central causada por el daño quirúrgico, periodo intraoperatorio. Y previene la sensibilización central causada por el daño incisional e inflamatorio en el periodo intra y posoperatorio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y es muy importante pensarlo porque no es el mismo grado de analgesia prequirúrgica analgesia preventiva que voy a indicar a un paciente que se va a sacar un lunar que a un paciente que va a tener una cirugía mayor toracolumbar. ¿Por qué se usa analgesia preventiva? Porque da mayor analgesia posoperatoria, mayor bienestar del paciente, mejor respuesta a la rehabilitación kinésica, menor tasa de complicaciones cardíacas y respiratorias, se pueden acelerar las altas, menor cantidad de días de internación en área cerrada, menor días de internación global del paciente, menor uso global de fármacos, menor frecuencia de efectos adversos medicamentosos, menores dosis de fármacos. Con lo cual son todos datos positivos a favor de usar analgesia preventiva. La analgesia preventiva es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Qué vamos a usar para analgesia preventiva? AINES, inhibidores COX-2, paracetamol, proparacetamol. Dijimos que el proparacetamol es el paracetamol endovenoso que está actualmente disponible en el país. Podemos usar gabapentina y pregabalina. Podemos usar dexametasona, podemos usar anestésicos locales. Si el paciente ya está internado en área cerrada y con dolor no controlado, podemos tenerlo antes de la cirugía con clonidina o desmedetomidina o con ketamina, ¿sí? La analgesia que vaya a recibir el paciente por vía oral se la vamos a dar 2 horas previas al procedimiento.
y la analgesia que vaya a recibir el paciente 1 hora por vía endovenosa lo tiene que recibir 1 hora previa al procedimiento. Con respecto a la analgesia intraoperatoria, esto es ámbito exclusivo del anestesista y del cirujano. Pero esto no quita que nosotros podamos hacer algunas sugerencias, ¿sí? ¿Qué vamos a sugerir? Siempre vamos a sugerir infiltrar el lugar donde se va a realizar la incisión quirúrgica antes de realizar la incisión quirúrgica. No inmediatamente antes, unos minutos antes. Así le damos tiempo a actuar al anestésico local para que directamente el paciente no se inicie la transcripción de la información de dolor cuando el cirujano va a cortar. Segunda cosa que vamos a sugerir, infiltrar los bordes de la herida previo al cierre por planos, ¿sí? Lo mismo, tiene que infiltrar los bordes de la herida, pero no inmediatamente antes de coser, sino que tiene que hacerlo unos minutos antes para que el anestésico local pueda actuar. Vamos a usar bloqueos regionales según técnica. Esto son expertos los anestesiólogos y realmente lo hacen con alto grado de tecnicismo muy bien hecho. Analgesia epidural o paravertebral, anestesia general, según corresponda. Pero lo cierto es que yo tengo que tratar de bloquear que el impulso doloroso del acto quirúrgico, tengo que tratar de evitar de que esto llegue a la médula, al ganglio anexo a la raíz dorsal y al asta posterior de la médula. En caso de que llegue o lo que llega de información dolorosa a la médula, tengo que tratar de evitar de que esto suba al sistema nervioso central, ¿sí? Y lo que sube al sistema nervioso central tengo que tratar de evitar de que se perciba y que se le ponga la carga emotiva. Por eso los bloqueos regionales, la anestesia epidural y la anestesia general. En cuanto al posoperatorio, tenemos que tener en cuenta al paciente y cómo llegó a la cirugía. Tenemos que tener en cuenta si recibió analgesia preventiva o no. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de cirugía fue y tenemos que tener en cuenta en qué consistió la cirugía, el procedimiento que se hizo. Tenemos que tener en cuenta que el dolor es mayor desde el posoperatorio inmediato y por los primeros 2 o 3 días y luego desciende marcadamente. La otra cosa que hay que tener en cuenta es la analgesia que el paciente recibió durante el acto quirúrgico. Muchas veces vemos pacientes que durante la cirugía lo estuvieron manteniendo con fentanilo o derivados del fentanilo, alfentanilo, sulfentanilo y todos estos, y luego pasan a piso con diclofenac o ketorolac. Entonces hay que tener en cuenta también la analgesia que el paciente recibió durante el acto quirúrgico. ¿Qué vamos a usar para el manejo de analgesia posoperatoria? Vamos a usar Aines y Coxibs en el momento adecuado. Vamos a usar paracetamol por vía oral si ya puede tener vía oral y si no, proparacetamol por vía endovenosa. Vamos a utilizar dipirona por vía oral o endovenosa. Vamos a utilizar opioides débiles o fuertes según corresponda, según el tipo de cirugía y el riesgo de dolor que tenga el paciente. Vamos a utilizar adyuvantes para seguir tratando de limitar el riesgo de sensibilización central. Vamos a utilizar catéteres epidurales o bloqueos regionales según corresponda y la sugerencia del anestesiólogo, y vamos a utilizar los tratamientos no farmacológicos. Acá falta agregar dos cosas. Si el paciente tiene dolor severo y en líneas generales dolor neuropático severo, podemos utilizar adyuvantes como ketamina o desmetomidina, sobre todo si estamos en área cerrada, sobre todo las primeras 48 horas. Y un comentario con respecto a los AINES y los COXIBs, ¿sí? Es muy importante en el posoperatorio el uso de AINES y COXIBs, pero tenemos que tener en cuenta el momento adecuado para indicarlos. Los pacientes muchas veces durante el acto quirúrgico se los mantienen con presiones bastante bajas, con sistólicas de 100 aproximadamente, en algunos casos hasta algo menor, para tratar de disminuir el riesgo de sangrados. Lo que hay que asegurarse cuando el paciente llega a piso, antes de que le indiquemos los antiinflamatorios, ¿sí? Antes de indicarle los AINES o antes de indicarle los COXIBs, cuando el paciente llega a piso, tenemos que asegurarnos de que tenga una adecuada función renal, de que tenga una diuresis de por lo menos 30 a 50 mililitros hora, y recién ahí le vamos a poner los AINES o los COXIBs. Esto es importante porque son necesarios, pero tenemos que ponerlos a partir del momento oportuno.
Cuando tenemos la administración de analgesia según necesidad, según dolor, SOS, los pacientes tienen dolor, como cuando están en la zona roja, tienen dolor, nosotros le damos el analgésico, dejan de tener dolor o tienen menos dolor, llegan a la parte amarilla. Cuando pasa el efecto del analgésico vuelven a tener dolor, pasan a la parte roja de nuevo, le damos otro analgésico, vuelven a estar en la parte amarilla. La verdad es que esto no es un manejo adecuado del dolor para nada. Lo que tenemos que tratar de conseguir es que los pacientes se mantengan en la parte amarilla, se mantengan por debajo de 4 de dolor, en una escala de 0 a 10, que estén entre 0 y 3 o 0 y 4. Y muchas veces lo vamos a conseguir, sobre todo con las primeras 48-72 horas, con infusión continua de fármacos, más los rescates indicados. También podemos dar bolos regulares con indicaciones de intervalos fijos, como por reloj, o en pacientes que ya están con el dolor controlado podemos utilizar medicación de larga vida media o medicación que tiene liberación prolongada para que se mantengan dentro de esos límites. La verdad es que en cirugías mayores uno prefiere la medicación endovenosa en infusión continua por lo menos las primeras 24-48 horas y después sí pasarlo a vía oral rápidamente para descomplejizar al paciente. Algunos ejemplos. En cirugías de muy baja expectativa de dolor severo, podemos ofrecer como analgesia preoperatoria paracetamol o dipirona, diclofenac. Durante la operación, el uso de anestésicos locales y, si es necesario, analgésicos sistémicos. ¿Sí? Y en el manejo posoperatorio, paracetamol o dipirona, algún antiinflamatorio, diclofenac o etoricoxib, y eventualmente un opioide débil si lo necesita, y el uso de colirios con analgésicos y anestésicos si corresponde. ¿Qué vamos a hacer con pacientes con baja expectativa de dolor severo? Cirugías otorrinolaringológicas, alguna laparoscopía diagnóstica, etc. Para la analgesia preoperatoria vamos a ser tal vez un poquito más agresivos. Vamos a dar paracetamol o dipirona, como dijimos antes, diclofenac o etoricoxib y dexametasona 8 miligramos como adyuvante. Durante la cirugía, el uso de anestésicos locales, analgésicos sistémicos y analgesia regional epidural general depende de lo que consideren oportuno el anestesista. La analgesia posoperatoria se va a basar en paracetamol o dipirona más diclofenac o etoricoxib y probablemente a este paciente le pongamos opioides débiles, ya sea con tramadol o con codeína. Los pacientes se nos van complejizando y en una cirugía con expectativa de dolor severo vamos a hacer una analgesia preoperatoria todavía un poco más agresiva. Vamos a darle paracetamol o dipirona, un antiinflamatorio que puede ser diclofenac o etoricoxib, dexametasona y agregamos pregabalina o gabapentin en dosis única previo a la cirugía. Como estrategia operatoria, de nuevo, el uso de anestésicos locales en el área quirúrgica, analgésicos sistémicos, ¿sí? Bloqueos plexuales, regionales, anestesia epidural o general. De nuevo, esto queda en manos del cirujano, del anestesiólogo, perdón. Y en la analgesia posoperatoria inmediata se recomienda primer día con analgesia endovenosa porque son cirugías con alto riesgo de dolor severo, donde le vamos a poner paracetamol o proparacetamol endovenoso, dipirona que puede ser por vía oral o por vía endovenosa, diclofenac o etoricoxib. Tratamos de no usar antiinflamatorios las primeras 24 horas en cirugías oftalmológicas, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el uso de tramadol o codeína en dosis plenas, ya sea por vía endovenosa o por vía oral. Generalmente dijimos que las primeras 24 horas vamos a tratar de usar analgesia endovenosa y podríamos llegar a usar opioides fuertes. La cirugía con alta expectativa de dolor severo, ya hablamos de cirugías mayores, donde para la analgesia preoperatoria volvemos a indicar paracetamol o dipirona, diclofenac o etoricoxib, dexametasona y pregabalina o gabapentina. Como indicaciones analgésicas operatorias, anestésicos locales sobre el lugar de la herida antes y después de provocar la herida y antes del cierre por planos, analgésicos sistémicos, bloqueos plexuales regionales, anestesia epidural y general. Y en la analgesia posoperatoria, primer día con analgesia endovenosa seguro,
Seguramente segundo y tercer día también hay que evaluarlo cómo evoluciona el paciente. Podemos dejarlo con paracetamol o dipirona, diclofenaco etoricoxib, pregabalina o gabapentin, morfina o fentanilo en infusión continua más los rescates, y en caso de que pase a UTI se podría pensar en el uso de clonidina, desmetomidina o ketamina durante las primeras horas. Y en cirugías con muy alta expectativa de dolor severo, laparoscopías terapéuticas, intraabdominales sin epidural, cirugía sobre la columna, etc., la analgesia preoperatoria, nuevamente paracetamol dipirona, diclofenaco etoricoxib, dexametasona, pregabalina o gabapentin. La operatoria es lo mismo, anestésicos locales en el lugar de incisión, antes de la incisión y antes del cierre por planos, analgésicos sistémicos y los bloqueos plexuales regionales y la anestesia epidural y general. Y en el posoperatorio, primer, segundo y tercer día seguramente va a ser con analgesia endovenosa, con proparacetamol o dipirona, diclofenac endovenoso o ketorolac endovenoso, después lo podremos pasar a vía oral con diclofenac o con etoricoxib, pregabalina o gabapentin, morfina o fentanilo en infusión continua, ¿sí? Y nuevamente si el paciente está cumpliendo los días en UTI, se le puede agregar, si necesita para el manejo del dolor, clonidina, desmetomidina y o ketamina. Conclusión, algunas recomendaciones. Realizar siempre que sea posible una entrevista preoperatoria. Instruir al paciente y a la familia de qué se trata el dolor, de qué se trata la analgesia preventiva, de qué se trata el manejo del dolor posoperatorio y cómo se hace, y cómo evaluar el dolor, qué escalas vamos a usar. Considerar el uso de medicación analgésica preventiva, evaluar y reevaluar a los pacientes frecuentemente en el posoperatorio inmediato y adecuar los tratamientos analgésicos. Muchas veces en el posoperatorio inmediato los pacientes se evalúan cada 2 o 3 horas y después se va espaciando el tiempo en función de que el paciente tiene buen manejo del dolor. Utilizar la analgesia racional y balanceada, combinando fármacos entre sí y tratamientos no farmacológicos, no olvidarnos que siempre ayudan. No olvidarnos que las primeras 72 horas de una cirugía mayor son muy dolorosas y requieren analgesia endovenosa, y después el dolor disminuye considerablemente. Y tener en cuenta esto que mostramos siempre de la fisiopatología del tratamiento. Entonces tenemos que trabajar sobre la transcripción, sobre la transmisión, sobre la modulación, sobre la emoción y sobre la percepción, y que lo hacemos con analgesia preventiva, infiltrando la zona de la herida antes de generar la herida, con analgesia preventiva, con los bloqueos regionales, tratando de evitar de que se transmite la información del dolor, con analgesia preventiva, con bloqueos epidurales, intentando que en la médula se prevenga la integración y la transmisión del dolor, con analgesia preventiva, con anestesia general para evitar la percepción del dolor. Vamos a trabajar con analgesia preventiva sobre educación y psicoprofilaxis para que los pacientes tengan mejor control del componente emotivo del dolor. Vamos a trabajar con el manejo óptimo de la analgesia en el posoperatorio inmediato, manteniendo un dolor menor a 4 como objetivo de tratamiento, y el manejo óptimo de la analgesia en el posoperatorio crónico para los pacientes que tengan dolor posoperatorio crónico. Como siempre decimos, es hora de ver las cosas diferentes. Nosotros tratamos de mostrarle una mirada diferente sobre lo que es el manejo del dolor perioperatorio. Esperamos que sea de utilidad, esperamos que sea el puntapié esta clase para que empiecen a cambiar las cosas en sus lugares de trabajo, y obviamente que sea de interés y que sea constructivo todo lo que estuvieron escuchando. No se olviden de evaluar a los pacientes, no se olviden de tratarlos. Basta por ahora. Muchas gracias, nos vemos en el foro. Espero sus comentarios sobre esta clase, espero sus opiniones y que cuenten un poco sus experiencias personales, familiares y con los pacientes en cuanto al manejo del dolor perioperatorio.